decíamos, donde está la actual, ¿vale? Ya por última vez, aquí no hay premio, pero seguro que os suena un estilo que tenía torres cuadrangulares, chapiteles, tejados negros, una fachada más o menos simétrica, ¿verdad? Herreriano, ¿verdad? Pues acordaos que los austrias les flipaba este estilo, lo ponían en todos los lados, ¿vale? Y ahí tuvimos el Alcázar. Esta fue la reforma que hicieron los austrias cuando nombraron Madrid la capital y se vinieron aquí a vivir, ¿vale? Pero este Alcázar también se nos quemó un 24 de diciembre de 1734, ¿vale? Pero muy importante, ¿quién estaba gobernando en 1734? Estaba gobernando el rey Felipe V. Felipe V es el primer rey de los Borbones. Es decir, nos olvidamos ahora de los Austrias. Vamos a ver cómo llegaron, ¿vale? ¿Cómo se llamaba el último? Felipe II. No, era Carlos II. Carlos II. Carlos II. Te has dicho bien el número, pero te ha bailado el nombre. No pasa nada, ¿eh? Si yo me tuve que aprender en su momento que si la corona de Castilla, Navarra, Aragón, horrible, no me acuerdo de nada, fíjate. Este es Carlos II, Sí, ¿vale? sí, es el que tenía muchas enfermedades. Por Efectivamente. la consanguinidad. ¿Lo veis ahí, chicas? Sí, sí. Esta cara no se os olvida, Ah, ¿vale? pues Este es un cuadro bastante famoso, tenéis en el Museo del Prado, bien guapete, ¿verdad? Aquí donde lo veis, este señor era fruto, como bien ha dicho él, de 200 años casi de consanguinidad, matrimonios entre familiares, ¿vale? Y esto era algo relativamente común en las cortes. Chicos, juntad por aquí un poquito, que está el compi, para no gritar mucho y que me oigáis bien, ¿vale? Pero tampoco para no molestarle a él, ¿vale? Era fruto de 200 años de matrimonios entre familiares, ¿vale? Entonces al final esto hizo que tuviera una larga lista de enfermedades físicas y mentales. De ahí su apodo, el hechizado, ¿vale? Están dando la vuelta, ¿verdad? Hay que justificar. ¿Qué trabajo? Como yo, en el fondo, hacen lo mismo que yo, pasean por Madrid, solo que ellos más cómodos. El caso, y fresquitos. Carlos II, ¿vale? Tenía muchos problemas físicos, muchos problemas mentales y sobre todo esa consanguinidad le provocó también ser estéril. No pudo tener descendencia. Esto es el rey, es un problema bastante grave. Pero cuando este señor se muere en el año de 1700, no tenemos un príncipe de Asturias, un sucesor a la corona española, ¿vale? Entonces, ¿a quién vamos a poner de repente de rey? Nos acordaremos de su padre. Se llamaba Felipe Cuarto. Segundo, tercero, cuarto, Carlos I, Carlos II. Es que es complicado, ¿eh? Pero veis que más o menos os suena. Os vais ubicando, muy bien. Felipe IV es este señor también. De tal palo, tal astilla. ¿Veis cómo la cara se empieza a alargar? Eso se llama prognatismo maxilar, ¿vale? Si luego queréis ver algo, no voy a decir chulo, ya depende de lo... No voy a decir asquerosos, pero de vuestros gustos, buscad antes de comer autopsia de Carlos II, ¿vale? Que salió en el BOE de aquella época, que era la Gaceta de Madrid, que si tenía un único pulmón, un testículo negro, la cabeza llena de líquido este del cerebro, mucho más pequeño. Bueno, es algo curioso de ver, ¿vale? Pero si soy muy aprensivo, que no sea la palabra, yo siempre digo, esto te lo ve House y te hace una temporada entera. ¿Os acordáis que mandaba o al Foreman o al otro, a 13, tal, ahí a buscar Cualquier cosa. patologías ahí en la casa? Pues aquí tenía para aburrir, ¿vale? El caso es que este señor, acordaos que Felipe IV, ¿vale? Fue el rey que más hijos ha tenido en la historia de la corona española, ¿vale? Se estima que tuvo un total de 42. ¿Ves que aquí la belleza no es todo? Te tenía la cartera llena, ¿vale? Tenía tierras, que se diría también, ¿verdad? De esos 42 hijos, entonces, ¿por qué cuando muere Carlos no pueden ser uno de esos el siguiente rey o la siguiente reina? Porque de esos 42, solo 11 fueron legítimos. Porque Felipe IV se casó 2 veces, ¿vale? El resto eran hijos bastardos. De 42 no valen 11. No está nada mal. Carlos tiene 10 hermanos y hermanas. De esos 10 mueren 9. A los pocos años nacen muertos, acordaos que tenían muchas enfermedades, ¿vale? Entonces sobreviven 2, de 42 nos quedan 2. Carlos era el pequeño y de hecho, como era el varón, tuvo la preferencia, ¿vale? Entonces a su hermana se la va a casar con Luis XIV de Francia. Es decir, su hermana, para ser reina consorte de Francia, renunció a los derechos en el trono español. Por eso cuando se muere Carlos, su hermana no puede ser la sucesora a la corona. Entonces se va a pensar en el hijo de su hermana, el sobrino de Carlos II. Esto empieza a complicarse. Esto a partir de ahora es un culebrón, ¿vale? Vamos a empezar con el tío, el primo, el sobrino del abuelo que conoce a un cajero que trabajaba con no sé quién, ¿vale? Esto empieza un poco a complicarse.
El sobrino de Carlos se llamaba Luis e iba a ser Luis XV. Era el delfín, el sucesor al trono francés. Es decir, el sobrino de Carlos no nos vale como rey. Así que al final se va a acabar escogiendo como rey de la corona española, y todo por tejemanejes, por planes de Luis XIV, el rey Sol, el emperador de Francia, el de Versalles. ¿Os acordáis de los mosqueteros o los mosqueperros? Cardenal Richelieu, Mazarino, toda esa época, la de los bailes de salón, las pelucas, los maquillajes, los tacones, Versalles, estamos ahí, ¿vale? El caso es que Luis XIV ve una oportunidad de poner aquí al nieto de la hermana de Carlos II, ¿vale? Era un señor que estaba también en la línea de sucesión francesa, pero bastante más atrás, y acaba de cumplir 18 años. Entonces es una oportunidad de poner aquí a otro de los Borbones que sea familia y aliado de Francia, y acabar con 200 años de enemistad entre ambas naciones. Sobre todo buscar un nuevo aliado para joder a los ingleses, ¿vale? Entonces esto, lo estoy resumiendo un montón, también os digo, estoy resumiendo años de diplomacia y batallas y guerra muy intensos. Después de 2 años se va a acabar eligiendo como rey a Felipe de Anjou, o Felipe de Borbón, acordaos. El nieto, ya me lío hasta yo, fijaros, el sobrino nieto de Carlos II, ¿vale? ¿Qué pasa? Este señor, como era un Borbón, esto en Europa no gustó mucho porque había riesgo de que, claro, como ambos Borbones eran familia y seguían emparentándose entre ellos, que en un futuro se unieran Borbones españoles y franceses. Y fijaos qué pedazo de territorio, cuántos recursos, ¿verdad?, les quedaría. Esto en Europa no mola, así que diversas naciones como las Provincias Unidas, que era el nombre antiguo de Holanda, de los Países Bajos, Portugal, Austria, Inglaterra, van a montar la guerra de sucesión española para que en España sigan los Austrias. Pero al final la guerra la acaban ganando los Borbones, y sobre todo renunciando a los derechos del trono del Borbón contrario. Es decir, el Borbón español renuncia a los derechos en Francia, el Borbón francés renuncia a los derechos en España. Entonces, ahora sí que sí, cambiamos de los Austrias, fijaos que señores, no quedaos con la cara, pero fijaos en cómo se retrataban, tan austeros, sobrios, ¿verdad? Vamos a pasar al barroco de verdad, llegamos a Felipe V de España. Esto es lo que os he dicho, toda esa época, ¿lo veis al fondo? Ahí, ¿verdad? Para que veáis cómo era Felipe, ¿vale? Entonces, claro, este señor se había criado en el Palacio de Versalles. Le meten un castillo medieval, que encima no tenía ni 200 habitaciones, el interior de madera, por fuera de ladrillo, y el alcázar se nos quema sin querer, ¿vale? Se dice que fue un incendio provocado por el rey y su corte, ¿vale? Para poder construir en el centro de Madrid una casa más acorde con mi nuevo estatus, ¿vale? ¿Por qué se dice de que el rey lo mandó quemar? Y no puedo deciros de que lo mandó quemar el rey. No hay un papel que directamente, una orden del rey de voy a quemar el alcázar que me sale de las narices, pero empezaron a sucederse esa noche muchas casualidades. Esa noche, qué casualidad, que los reyes no estaban en casa, estaban en el palacio que había en los Jardines del Retiro. Los días de antes se comienzan a trasladar muebles, sillones, cuadros, carruajes, caballerías, los perros. Bueno, puede ser casualidad, ¿verdad? No nos metemos todavía. Era 24 de diciembre, o sea, bueno, muy importante acordaros del día, porque cuando se empieza a quemar, este edificio tenía un sistema de alarma de incendios. ¿Veis ahí las campanas? Esas campanas ya desde que era un castillo pues servía para dar las horas, avisar de un ataque enemigo, un evento y también como alarma de incendios. ¿Qué va a pasar? ¿Pensáis que cuando se empieza a quemar el palacio suenan las campanas, sí o no? ¿No? Eso no suena, pero se puede. Se lo habrían llevado para. Se puede. También, ¿no? Qué casualidad. Sonar y estaban. Sonaron y estaban ahí. Pero es que el incendio, qué casualidad, que comenzó a la misma hora que la misa del gallo. Entonces, cuando están sonando las campanas pidiendo auxilio, socorro, están sonando todas las campanas de todas las iglesias y no se distingue la llamada de auxilio. Y ya, para rizar el rizo, estaban todas las ventanas abiertas. Un 24 de diciembre, que es invierno, que hace fresquito, ¿vale? Se dice que era para alimentar el fuego, el oxígeno, ¿vale? Se quema durante 2 noches con sus 2 días. Apenas se salvan, como os he comentado, lo que salvó los días de antes, un montón de cuadros lanzándolo por las ventanas, rompiendo los marcos. Las campanas sí que son las originales, eso sí que se sobrevivió. Y se empieza a construir unos pocos años después el Palacio Real de Madrid, ¿vale? Este palacio, que lo vemos por aquí,
Se construye en menos de 30 años. Igual os parece que tarda mucho tiempo, pero cuando luego hablemos de tamaño vais a ver que no, ¿vale? Felipe V se muere antes de haberlo terminado, lo va a inaugurar, cuidado con el tuk-tuk, y viene otro coche de policía, meteros un poquito por ahí, chicos, tened cuidado, ¿vale? Este palacio lo va a inaugurar uno de sus hijos, ¿vale? Se llamaba Carlos III. ¿Sabéis